Que podamos cerrar ya este ciclo acerca de entender los tiempos, ¿verdad? Que es algo que a veces nos preocupa, y nos preocupa posiblemente también porque hay una serie de folclore, como yo digo, alrededor de estas situaciones. Y hemos visto en diferentes relatos de Jesús, hemos visto en los relatos del apóstol Pablo, varias indicaciones acerca de cómo nosotros vivir y cómo nosotros experimentar lo que se llaman los últimos tiempos o la preparación para la venida de Jesús, ¿verdad? Muchos de los elementos que encontramos en la Biblia parecieran indicadores, y cada vez más, no es la primera vez en la historia que tenemos estos indicadores, cada tanto vuelve a suceder, ¿verdad? Hay una concepción teológica en donde se habla del ya, el Señor ya lo tiene todo preparado, pero por amor dice todavía no, y ahí es donde nosotros muchas veces nos encontramos. Entender para no ser sorprendidos, eso es el final que le puse a esta serie, y terminar un poquito los pensamientos de primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, que hemos estado viendo los 2 domingos anteriores, ¿verdad? Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como a un ladrón. ¿Sí? Si bien el concepto de Jesús, y lo vuelve a replicar el apóstol Pablo, es que Jesús, el día del Señor, será como el de un ladrón en la noche, también nos dice, para ustedes, hermanos, que no están en la oscuridad, para ustedes el día del regreso del Señor no los va a sorprender como ese ladrón en la noche. ¿Sí? Esto es a veces sorprendente porque obviamente nosotros tenemos que entender justamente para no ser sorprendidos, porque a veces he escuchado mucho acerca de este otro concepto, ¿verdad? Como que va a ser así sorpresivo y es casi terrorífica la condición. Sin embargo, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, pero con ustedes no debe suceder así, no debería pasar con ustedes de esta manera. Vimos anteriormente, en varias ocasiones de esta serie, ¿verdad? En los estudios anteriores hemos estado viendo con relación a los tiempos que teníamos que aprender por lo menos estas siete cosas, ¿verdad? Que teníamos que aprender a leer los tiempos, que teníamos que aprender a tener discernimiento con los tiempos, saber interpretarlos, saber interpretar las situaciones, los hechos, lo que vamos experimentando, ¿verdad? Teníamos, en cuarto lugar, que aprender el significado de las cosas, que cada situación tiene una cierta significancia dentro de la Biblia y que deberíamos nosotros darle esa significancia a nosotros. Teníamos que aprender a distinguir los tiempos, cuando un tiempo es para una cosa, cuando es para otra. De hecho, el sabio Salomón nos explica que hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Incluso tiempos para sembrar y tiempos para cosechar. Tenemos que nosotros aprender a distinguir, entonces tenemos que saber de los tiempos de acuerdo a la Biblia, y tenemos que, de acuerdo a toda esta información, también aprender a tomar decisiones, que una de las cosas que a veces nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Sobre todo cuando enfrentamos problemas, es poder determinar la condición de algunas situaciones y poder tomar decisiones. Esto es algo que a veces tenemos que aprender también. También vimos que tendríamos que ser entendidos, ¿verdad? En los tiempos malos, ¿sí? Que corren. Los otros días escuchaba justamente en un documental acerca de estos tiempos y de lo que va sucediendo en diferentes lugares del mundo, y escuché esta expresión también, tiempos malos. ¿Sí? El periodista hacía un énfasis en que son tiempos malos.
lo cual obviamente nos coloca en una condición de alerta. Por supuesto, esto nos coloca a pensar que vivimos en una época que está marcada justamente por esto, que es una época llena de maldad. Y que justamente por eso es que nosotros también tenemos que saber aprovechar bien el tiempo, que tenemos que utilizar bien cada momento decisivo, sacando el mayor provecho y de cada oportunidad, siempre procurando entender lo que Dios quiere que hagamos. O sea, tenemos que aprender a vivir con propósito. Si no nos va a agarrar la noche, o como decimos, si no se te va a venir la noche encima, es porque has aprendido a vivir con un propósito, o dentro de ese propósito de Dios. Y también vimos el domingo pasado que el mañana no es nuestro y que sí podemos tomar algunas medidas como vivir y valorar el momento presente, ¿verdad? Dijimos que el Señor nos invita a vivir el hoy, contentos con lo que tenemos ahora, ¿sí? Es algo que me repito a mí y le he repetido a usted muchísimas veces lo que dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Contento con lo que tenemos ahora, en este momento, porque Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, de manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no tendré miedo de lo que pueda hacer el hombre, ¿verdad? Y en este tiempo, por lo menos los argentinos, estamos sorprendidos y por otro lado nos están metiendo miedo con una serie de cosas. La Biblia dice otra, por eso se da cuenta que es importante que no vivamos en la noche, que podamos entender que son cosas que dice incluso la Biblia que van a aparecer, ¿sí? Entonces, tomar medidas con respecto a esto, ¿sí? No posponer tanto. Muchas cosas que a veces tenemos que plantearnos con respecto al futuro. Les cuento una familia me preguntaba frente a todas estas cuestiones de miedo que aparecen alrededor y me decía, y nosotros tenemos vacaciones planificadas, ¿qué vamos a hacer? Tómeselas. Porque o vivimos con respecto a todas estas cosas que van sucediendo alrededor de nosotros y si eso sucede vamos a ir posponiendo cada vez más cosas, ¿verdad? Porque la incertidumbre va a seguir, el miedo, las cosas que no podemos controlar y situaciones por el estilo, ¿verdad? Pero no pospóngalo usted porque usted anda por fe, no por vista. Allí se puede decir amén, ¿verdad? No pensar que el día de mañana será mejor que hoy, sino vivir este presente y desde aquí tomar medidas para prepararnos para lo que pueda venir. Entonces, estos tres temas o grandes temas que mencioné recién son los que hemos estado viendo hasta aquí. ¿Qué dice entonces Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5? Comienza en el capítulo 4, ¿verdad? En donde varios estaban preocupados con respecto a los que habían dormido en el Señor, los que ya habían partido de este mundo. Así que en el 5 vuelve a aclarar algunas cosas. Hermanos, no necesitamos escribirle nada sobre días y fechas. Ustedes saben muy bien que el día en el que el Señor regrese será una sorpresa. Vendrá como cuando un ladrón llega en la noche, cuando la gente diga, estamos en paz y a salvos, la destrucción vendrá de repente, así como le viene de repente los dolores a una mujer que está a punto de dar a luz y nadie podrá escapar de esta situación. Pero ustedes, hermanos, pongo los puntos y las comas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero ustedes, hermanos, no están viviendo en la oscuridad para que ese día los tome por sorpresa como a un ladrón. Todos ustedes pertenecen a la luz y al día. No pertenecemos a la noche ni a la oscuridad. Entonces, no debemos ser como los demás ni estar dormidos, sino despiertos y tener dominio propio.
Amén, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Hay una diferencia aquí. Y hay una gran diferencia entre lo que el apóstol Pablo llama vivir en la oscuridad. Y dice, y usted y yo no estamos viviendo en la oscuridad. Usted y yo deberíamos experimentar la vida, y de hecho espero que así esté sucediendo de una manera diferente. Vivir en la oscuridad, metafóricamente, se refiere a cuando nosotros, los seres humanos, estamos atrapados muchas veces en situaciones o emociones o en situaciones mentales difíciles. Vivir en la oscuridad muchas veces significa estar siempre en incertidumbre, estar siempre miedosos, imaginando finales catastróficos, ¿verdad? Eso es vivir muchas veces en la oscuridad. Y pareciera que hay una gran mayoría que muchas veces, frente a todo esto que va sucediendo, se nos viene la noche encima. Pero con nosotros no debe ser así. Diga, conmigo no va a ser así. Conmigo no va a ser así, no debe ser de esa manera. ¿Qué cosas van sucediendo, verdad? Algunas que ya hemos estudiado en algún momento. La depresión, la oscuridad muchas veces puede representar esto, la depresión, porque alguien se siente atrapado en un espiral muchas veces de tristeza, de desesperanza, ¿verdad? Y la luz simboliza la esperanza y la recuperación. Entonces, muchas veces estamos sintiendo que vivimos en la oscuridad porque estamos pasando por procesos de depresión. La segunda cosa es que muchas veces estamos ignorantes o faltos de conocimiento con respecto a las situaciones. Y cuando eso sucede, también entonces estamos viviendo como a oscuras. Vivir en la oscuridad también puede significar esto, no tener a veces acceso a la información o al conocimiento, cosa que entre ustedes y nosotros no es así. Nosotros sí tenemos acceso a la información y al conocimiento. Por eso es que la educación y la comprensión puede ser muchas veces luz que ilumine el camino, ¿verdad? El Señor mismo, sí, ha declarado que Él es nuestra luz, ¿sí? Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Pero muchas veces esta ignorancia o falta de conocimiento trae oscuridad a la vida de las personas. La tercera cosa que a veces sucede es que vivimos en soledad y aislamiento, ¿verdad? Nos enclaustramos, nos metemos adentro. Y la oscuridad puede representar para muchas personas esto justamente. Estar solos y además aislarse, ¿sí? Enclaustrarse, meterse ahí adentro. Y cuando alguien se siente desconectado, fíjese, de los demás, podemos llegar a percibir justamente que la existencia de la vida humana es solo oscuridad. Hay personas que frente a estas situaciones sencillamente tratan de esconderse, tratan de estar dentro de su casa y no salir. A veces justamente causa de algunos problemas emocionales hace que nosotros queramos escondernos, queramos guardarnos, queramos no salir afuera. A veces es un esfuerzo, ¿verdad? Hay personas a las cuales yo le aconsejo, tiene que salir, usted tiene que ir afuera. Necesitamos relacionarnos, necesitamos conectar con otras personas. Cuando usted vea que está mucho tiempo encerrado, se va a dar cuenta de que aparece esta sensación, ¿verdad? Como que estamos en oscuridad, estamos sin ganas, sin aparentes posibilidades. Vivir en la oscuridad muchas veces también significa tener secretos y vivir de culpa. ¿Se acuerda? Lo hemos hablado. Hablamos acerca de esta trilogía de cosas que llegan a suceder con las personas. La culpa, el miedo, la vergüenza.
A veces vivir en la oscuridad implica esto, implica vivir ocultando cosas o llevar una carga de culpa sobre nosotros. Y allí es donde la verdad y la apertura puede ser la luz que libera a alguien de esta oscuridad. Si confesamos, dice la Biblia, nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y liberarnos de toda condición, de toda maldad, de toda ansiedad, de toda angustia, ¿verdad? Entonces tenemos estas herramientas, echando todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso muchas veces yo digo de la Biblia, este buen libro, que tiene soluciones para nosotros. Y que el Espíritu Santo se encarga de traducirlas en los momentos para que usted ya no viva en la oscuridad, para que no estemos en esa situación. La quinta cosa que muchas veces hace que nosotros sintamos que estamos viviendo en la oscuridad tiene que ver con los miedos y tiene que ver con las ansiedades. La oscuridad puede simbolizar muchas veces sencillamente estas cosas. Las preocupaciones, los temores, suelen oscurecer, amigos, la mente, el corazón de las personas. En última instancia, vivir en la oscuridad puede resultar muchas veces en una metáfora que nos recuerda la importancia de buscar la luz. Por eso es que Pablo dice, pero no es así. Ustedes no están en la oscuridad, ustedes están en la luz. Vivir en la oscuridad es esto terrible que muchas veces genera desesperanza, que significa no tener un propósito, un motivo para existir. Vivir por vivir, como alguien alguna vez ha mencionado. Eso no es el propósito de Dios. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, quiere mostrar esto, una imagen de la venida de Jesús, con la idea de sorpresa, como la de un ladrón, que para el momento insinuaba también la idea de terror, dolor, con alusión a los grandes males que anticipara o que va a anticipar a la venida de Jesús o el día del Señor, como conocían los hebreos en el Antiguo Testamento. También dice que va a suceder esto, que cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, entonces de repente va a venir una destrucción, como lo que suele suceder, ¿verdad? Pero para los creyentes el día del Señor es motivo de expectación. Para usted y para mí no debe ser un momento complejo, no es que se nos vino la noche encima. Para usted y para mí, para los creyentes, el día del Señor es motivo de expectación, no de miedos, no de temores. Sí, al menos algunos de los tesalonicenses, cuando escribe el apóstol Pablo, parecía sentir un cierto grado de temor con respecto al regreso de Jesús. Y es posible que hoy en día algunos también estén compartiendo esta sensación de miedos, una sensación aprensiva frente a la segunda venida del Señor. Tal vez porque asocian principalmente con la ira, la destrucción y el juicio, que eso es lo que se decía en el Antiguo Testamento. Pero usted y yo estamos viviendo bajo la gracia del amor extraordinario y sobrenatural, el amor de Cristo Jesús. Así que nosotros no tenemos que tener terror, nosotros no tenemos que tener miedo de la venida del Señor. Muy por el contrario, tenemos que estar expectantes y tenemos que estar con una alegría diciendo: el Señor viene pronto. Los cristianos lograron entender esto de una manera diferente. El Señor viene pronto. Ellos se saludaban incluso de esta manera y había una expresión en el griego que se leía como Maranatha. El Señor viene.
Porque no es un momento de tristeza, no es un momento de miedo, no es un momento de terror, es un momento de alegría para los que están en Cristo Jesús. Así que usted y yo deberíamos vivir de una manera diferente. Entonces, 7 enseñanzas para entender y para no ser sorprendido. La primera cosa entonces es que sí tenemos que entender los acontecimientos diarios. No para llenarnos de miedos, sino para entender que con más razón y todavía con más ahínco y con más premura debemos aprender a vivir de acuerdo a los principios y valores que la misma palabra de Dios nos enseña y que vienen de parte de Dios y que el Espíritu Santo lo vuelve a reflejar. ¿Se acuerda? Hemos hablado algún momento en este año acerca de la caja de herramientas que significa el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Templanza, y sobre aquellas, amor, y sobre todas esas cosas que no hay ley. Entonces, para nosotros tener el entender los acontecimientos diarios procura y va a traer a nuestra mente un entendimiento diferente de las cosas. La segunda cosa entonces es que si nosotros tenemos conocimiento, si nosotros sabemos cómo van a funcionar las cosas, si nosotros estamos entendiendo el propósito de Dios para este mundo y para nuestra vida, la segunda cosa es que nosotros no vamos a vivir como si todo fuera oscuridad. En medio de la tormenta, donde el viento ruge, donde las cosas se vuelven totalmente inestables, debemos recordar que Jesús caminó por sobre las aguas. Y que usted y yo podemos aprender a vivir de una manera diferente. La tercera cosa es que la sorpresa es para los que no están preparados. Y se acuerda, hemos hablado de esto, hemos hablado de las oportunidades, que las oportunidades llegan en el momento oportuno, que las oportunidades llegan para los que están preparados. El que no está preparado no sabe siquiera que hay alguna oportunidad. Y en el mundo espiritual y con nosotros sucede exactamente lo mismo. Sorpresa va a ser para aquellos que no están preparados. Pero quiero decirle que la Biblia dice que así como Jesús vino, y dice la palabra allí en Gálatas, vino en el momento oportuno, en ese mismo tiempo oportuno vendrá otra vez. Solo que usted y yo estamos preparados. Número 4, mi sentido de pertenencia e identidad es con la luz. Todos necesitamos este sentido de pertenencia, que muchas veces está relacionado con nuestra familia, con nuestro origen, con nuestros padres, pero ya sabemos que eso también puede fallar. Todos necesitamos identificarnos con algo, con alguien. Eso es lo que le da de alguna manera el sentido y la personalidad también a nuestra vida. Pero aun si todas estas cosas hubieran fallado, la palabra del Señor dice, con todo así, aún me recogerá el Señor. Y voy a poder decir, Padre mío, que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Porque mi sentido de pertenencia no está puesto en estas relaciones humanas, que claro que las necesitamos, que claro que necesitamos tener identidad, ¿verdad? Pero he adquirido en Cristo Jesús una identidad diferente. Es una identidad espiritual. Y puedo declararme como hijo de Dios, más a todos aquellos, dice Juan 1:12, más a todos aquellos que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho de ser y llamarse hijos de Dios. Así que se da cuenta que nuestra identidad es algo diferente. Mi sentido de pertenencia e identidad es con la luz. Número 5, no me identifico con un software cultural. Usted sabe que las máquinas para que funcionen necesitan de un software, ¿verdad? Necesitan de una cierta programación. Y de acuerdo a esa programación va a rendir lo que nosotros esperamos que suceda.
Pero también socialmente, también culturalmente, a veces hay un software cultural que nos va de alguna manera programando, que de alguna manera nos ha incluso formateado para que respondamos de cierta manera, de tal condición, a los estímulos que vamos experimentando. Ya le dije que la culpa, la vergüenza y los miedos son un modelo de manipulación también que este software cultural va utilizando con nosotros y contra nosotros. Muchas veces sencillamente nos vamos siendo atrapados y nos van llevando hacia un lado o hacia otro debido a esta condición. Pero usted y yo no nos identificamos con ese software cultural. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Eso dice la palabra. E incluso dice, aliéntense a unos a otros con esta palabra, anímense con estas palabras, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Yo tengo una esperanza, yo tengo una espera activa en que el día del Señor se manifestará, el día del Señor vendrá. Y en ese tiempo tengo esta esperanza activa, tengo una espera en fe. Y es buena, es positiva, es que Dios va a hacer algo extraordinario en esa segunda venida, ¿verdad? Y número 6. Estoy atento y estoy entendiendo. Eso es algo que va a cuidar nuestra mente y va a desarrollar nuestro espíritu. Estoy atento, no estoy desesperado, no estoy en oscuridad, no estoy deprimido, no estoy experimentando, ¿verdad?, estas situaciones que vimos de secretismo, de culpa, de soledad, de aislamiento, de miedos, de ansiedades, ¿verdad? No, mi condición es otra. Yo estoy atento a lo que va sucediendo porque hay una respuesta diferente. Estoy entendiendo los tiempos, estoy entendiendo el desarrollo del tiempo de Dios en mis propios tiempos, por lo cual vivo en esperanza. Yo sé que mi Redentor vive y Él es el que nos levantará, Él es el que me sostendrá, Él es el que me salvará. Y número 7, entonces por eso es que puedo experimentar un dominio propio. No pierdo los estribos. No me salgo de la vaina por cualquier cosa. Mi mente está segura en Cristo Jesús. Mi vida está cuidada, está protegida en Cristo Jesús. Echando todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Colocándonos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces experimento esto, el dominio propio. Sé quién soy, sé quién estoy siendo. Sé que tengo un propósito y sé a dónde voy. Así que, ¿qué va a experimentar? ¿Cómo vamos a entenderlo? Es importante que sepamos estas cosas, entender, para no ser sorprendidos, para no escondernos, para no deprimirnos, para no vivir otras experiencias y que podamos decir, sí, Señor, ven pronto. No te dejes avasallar por lo que se está escuchando. Más bien entenderlo y saber que estoy preparado para el día del Señor. Amén.
Que podamos entonces vivir en esta expectativa, ¿sí? Esperanza. La esperanza que es la espera en fe, ¿verdad? Y podamos vivir y experimentar nuestra vida de una manera totalmente diferente, ¿sí? No te dejaré ni te desampararé. De manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que puedan hacer los hombres. Amén. Amén. El Señor nos